Vamos a resolver el ejercicio 3 de la práctica. Empezamos con los datos. Nos dice una carga creadora. Entonces, una carga creadora, al mencionarse ese término, nos indica que esta es la carga que va a generar el campo eléctrico. Y aquí tenemos el valor de esa carga y es negativa por si acaso. Vamos a anotar, por lo tanto, en los datos de la siguiente manera. Esto sería la carga Q mayúscula, ¿no? Y en este caso, bueno, este es negativo. Lo vamos a poner en signo delante. Y el valor numérico sería 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Esa es la carga que va a generar el campo eléctrico. Luego nos dice, está en el aire, sometida, no, crea un campo eléctrico. Calcular inciso A. Nos pide entonces dos incisos. Empezaremos analizando el inciso A. Nos pide calcular la intensidad de campo, es decir, la letra E. Esto es lo que debemos calcular en el inciso A. Pero además nos da un dato adicional, que es la distancia. ¿Ya? Entonces nos está dando ese dato, que es importante también anotarlo, porque es posible que lo vamos a utilizar. 30 centímetros. Esta sería la distancia. Esto lo voy a acercar un poco más ahí, por ejemplo. Lo más conveniente creo que es aquí abajo. Ya esa distancia nos da. Por un lado, ¿no es así? Y por otro lado, voy a anotarlo por acá, tenemos que calcular el inciso B. El inciso B nos dice que debo calcular la fuerza. Debemos calcular la fuerza. Por lo tanto, F sería en este caso la interrogante. ¿Ya? Y además nos da un dato también. En este caso nos habla de una carga de prueba y aquí tenemos el valor. Entonces también voy a anotar eso como dato. Aquí anotaríamos que la carga de prueba, que es la letra Q minúscula, tiene valor de 0.4 nanocoulombs. Esa sería la expresión. Listo. Ya son todos los datos, no tenemos más datos y estos datos los debo verificar con el Sistema Internacional de Medidas. Por ejemplo, el campo eléctrico debería ser Newton sobre coulombs. Nosotros todavía no lo tenemos, enseguida lo vamos a calcular. Y la unidad de medida tendría que ser Newton sobre coulombs. Las distancias, según el Sistema Internacional, debería ser metro. En nuestro caso solo tenemos centímetro. Por lo tanto, lo que aquí debemos realizar es utilizar la conversión de unidades. Es lo que voy a aplicar acá. Debemos convertir esa distancia hasta metro, ¿no? Ponemos aquí ponemos una línea de la fracción y es de nuestro conocimiento que un metro equivale a 100 centímetros. De manera tal que se va a simplificar centímetro con centímetro y nos quedaría metro. Ahora voy a utilizar una calculadora para poder obtener este resultado. Bueno, aquí ya tengo la operación realizada en la calculadora de valores de 0.3. Por lo tanto, la distancia ya lo hemos convertido. La distancia ahora tiene el valor de 0.3 metros. Y ese es el dato que voy a utilizar para la fórmula. Ya cumple el sistema internacional. Ahora voy a analizar lo que es el inciso B. Tenemos una fuerza. Según el sistema internacional, la fuerza debería ser newtons. Entonces, en el resultado que enseguida vamos a obtener, le vamos a ponerle newtons. Luego tenemos un dato que es la carga de prueba. Y según el sistema internacional, todas las cargas deberían ser coulombs. Y en nuestro caso cumple, estaría bien. Pero tenemos este submúltiplo, nano. Y tenemos acá una tablita. Este es nuestro formulario. Tenemos una tablita en las que podemos ver los valores, ¿no? Para diferentes submúltiplos. En este caso nos interesa nano y tiene el valor numérico de 10 elevado a la menos 9. Es decir, que vamos a hacer ese reemplazo. Tendríamos, por lo tanto, que la carga de prueba va a ser igual, 0.4 lo vamos a mantener, y el valor de nano, como acabamos de apreciar, tiene valor de por 10 elevado a la menos 9. Y a continuación seguimos manteniendo el corchete. Por lo tanto, esta última expresión es el valor que voy a reemplazar en las fórmulas en el caso de que sea necesario. Y hemos analizado todos los datos. Vamos a pasar a gráfico. Entonces, tenemos acá la carga que genera el campo eléctrico. Según el enunciado, esta carga eléctrica es negativa. Ya es negativa. Luego tendríamos más adelante una carga pequeña, carga de prueba. En este caso, vamos a utilizar la simbología de la letra Q minúscula. La carga de prueba siempre es positiva, por si acaso. Ahora vamos a utilizar, continuamos con nuestro gráfico en realidad.
Vamos a poner acá una línea indicando que desde donde se encuentra ubicado, la carga que genera el campo eléctrico hasta donde se encuentra la carga de prueba. A ver, un segundito. Hasta donde se encuentra la carga de prueba, existe una distancia, ¿ya? Una distancia de separación. Y en este caso utilizamos la letra D para denotar esa distancia de separación. Ya vamos a anotar aquí abajo. Ahora debo dibujar la fuerza y la intensidad de campo eléctrico. Como la carga generadora es negativa, la fuerza y la intensidad de campo eléctrico son en sentido entrantes, ¿no? En este caso lo voy a dibujar de esta forma. Tendría que ser en esta dirección. Ambos vectores. Es decir, tanto la fuerza como la intensidad de campo eléctrico, ambos estarían con dirección hacia la carga generadora de campo. Esto es un campo eléctrico que está entrante. Ese sería el gráfico. Vamos a pasar a la resolución. Empezaremos analizando el inciso A. Vamos a analizar el inciso A. Nos pide calcular la intensidad de campo eléctrico. Según los datos, podemos emplear en este caso la segunda fórmula. Entonces voy a aplicar esa fórmula. Primeramente la voy a copiar. Aquí tengo la segunda fórmula. ¿Ya? Aquí ya tendríamos, por lo tanto, la segunda fórmula. De esta fórmula, lo único que debo hacer es reemplazar datos, ¿no? Nos está pidiendo la intensidad y lo único que debo realizar es reemplazar los valores. Esto va a ser igual. Aquí vamos a poner una línea de la fracción y empezamos a reemplazar. Primeramente debemos reemplazar el valor de la constante eléctrica y tenemos la constante eléctrica en el sistema internacional, el valor de 9 por 10 a la 9. Bueno, ese valor no nos da el enunciado, pero debemos asumir 9 por 10 a la 9. A continuación debo poner la carga generadora de campo y tenemos este valor. Voy a poner simplemente el valor numérico. Es decir, anotamos dentro de un paréntesis también. 5 por 10 a la menos 9. Perfecto. Y en el denominador debo poner distancia al cuadrado. Y aquí está la distancia en el inciso A. Y es al cuadrado. Por lo tanto, vamos a anotarlo de esta forma. 0.3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí hemos realizado el reemplazo de cada una de las variables. A continuación, lo único que me quedaría es reemplazar estos valores en una calculadora para obtener el resultado. Bueno, aquí hemos realizado el cálculo correspondiente. Si se fijan, el resultado sería 500. Entonces, vamos a indicar acá que la intensidad de campo eléctrico es igual a 500. La unidad de medida, newtons sobre coulombs. Por lo tanto, aquí ya tengo el resultado del inciso A de nuestro problema. Pero tenemos que resolver un inciso más. Pasaremos al inciso B. Lo vamos a realizar por acá. El inciso B nos indica calcular la fuerza. Y de nuestro formulario, solamente la primera fórmula tenemos la fuerza. Por lo tanto, voy a aplicar esta primera fórmula. Primeramente lo voy a copiar. Intensidad va a ser igual fuerza sobre la carga. De esta fórmula debemos despejar la letra F que representa la fuerza. Aplicamos transposición de términos para poder realizar el despeje. Esta carga de prueba pasaría al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces me va a quedar la siguiente expresión. Aquí tendríamos E multiplicado por la carga de prueba. Esto va a ser igual a F. Damos la vuelta a esta ecuación. Me va a quedar entonces que F, esto es igual a la intensidad multiplicado por la carga de prueba. Vamos a utilizar el reemplazo numérico. La intensidad lo acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Se obtenía el valor de 500. Voy a ponerlo en un paréntesis. Y ahora voy a poner el valor de la carga de prueba en otro paréntesis. Y está en los datos. Solamente pongo el valor numérico, que sería 0.4 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, ya tengo el resultado de nuestra fuerza.
Vamos a ayudarnos con la calculadora para obtener el valor numérico. Bueno, ahí en pantalla podemos observar el resultado. Es de 2 por 10 a la menos 7. Anotamos, por lo tanto, 2 por 10 a la menos 7. Unidad de medida de la fuerza, Newton. Por lo tanto, este sería el resultado del inciso B. Con eso concluimos el ejercicio.